Bienvenidos, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de feedback. Y en esta propuesta de ida y vuelta, esta propuesta de que retroalimentemos qué es lo que está pasando con cada uno de los actores de la economía, en la primera parte vamos a tener una entrevista con un empresario nacional. Y cuando digo empresario nacional, primer aspecto, qué desafío, ¿no? Empresario nacional de un sector muy específico, pero también que nos va a comentar cómo se ve la situación económica por el lado de la Unión Industrial Argentina. La segunda parte del programa nos va a acompañar Isaac Rudnick, que es director de ISEPSI, y también Juan Scioli, que es director de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Bueno, comenzamos con Federico Cuomo, empresario, dueño de Aguas Tronador. Federico, como es la primera entrevista que te hago a vos, contanos un poco, del punto de vista del consumidor. ¿Cuándo empieza a crecer la demanda del agua embotellada con distintas características? Cuando de pronto uno se acuerda de sus abuelos de la soda y demás. Bueno, ¿cómo empieza este tema? Que yo sé que es una actividad muy fuerte en los canales de distribución. Bueno, la actividad empieza a crecer mucho en el 94 con la fiebre del cólera. Sí. Hay un gran corrimiento del consumo de lo que antes era el agua de canilla, sí, al agua envasada. Sí. El mercado de los botellones, que es el mercado donde estamos nosotros también hacemos soda tradicional. Sí. Arranca por ahí, 96, 97, te diría que hay un empresario que trae la idea, la copia desde Estados Unidos, y bueno, se empezó a desarrollar y hoy hay cientos de pymes en todo el país en esta actividad. Te hago una consulta. Y ahora, con esta pregunta, después volvemos al llano, pero vamos a los hombres de marketing. ¿Es realmente un negocio, una actividad de canales de distribución? Sí, totalmente. ¿Sí? Lo es. Sí. Digamos, es una actividad donde, por un lado, tenés, obviamente, la calidad, pero tenés mucha incidencia de la logística. Calcula que nosotros, si no estamos el miércoles en lo de Doña Rosa, bueno, el miércoles... ¿Le compra otro? Le compra otro, sí, o se queda sin agua para la cena y, bueno, claro, los teléfonos nuestros suenan todo el día. Sí, correcto. Pero bueno, nosotros estamos hace más de 2 décadas en la actividad, ya tenemos amortizada el día a día, para decir una manera. Y cuando hablas de la cuestión logística, ¿no es cierto? Sí. El tema de, me imagino, uno lo hace a través... por las dos profesiones, la de periodista y la de economista, bueno, el tema de los costos. Los costos logísticos son uno de los costos que tiene una incidencia muy fuerte. ¿Lo mismo ocurre para la distribución con ustedes? Sí, los costos en general. Hoy tenés un problema de costos fuertes, tenés un problema de país, que es un problema que las pymes pagamos y tenemos casi las mismas regulaciones que las grandes. Sí. Entonces, en ciertas escalas pequeñas, nosotros tenemos 12 trabajadores, digamos, somos trabajadores, pero quizás tenemos que hacer los mismos cumplimientos impositivos de retención, etcétera, que una empresa grande, y quizás tenés que destinar medio trabajador por mes a atender esas cuestiones. Claro. Cuestiones que para mí hay que hacer una mesa de consenso y poder digamos, avanzar sobre eso, porque eso quita mucho el foco de lo que debería ser el trabajo. Un empresario pyme en Argentina, yo digo... pyme de menos de 20, 25 empleados, debería estar solo focalizado en ver cómo hace negocios y cómo produce. Sí. Sin embargo, hoy... hace negocios, produce y genera fuente de trabajo. Por supuesto. O sea, todo valor agregado. Por supuesto. Pero hoy, sí, y esto es una cuestión de décadas, te diría, en la Argentina, hay todo un pegado de parche tras parche que me animaría a decirte, y después Juan Scioli podrá refutarme o no, un 20-25% de nuestro tiempo estamos en ver cómo atendemos las cuestiones impositivas, o sea, en cosas que nos sacan del negocio, por ende agregamos menos valor. Sí. Y eso atenta contra la riqueza del país, por supuesto. Entonces, primera conclusión de la entrevista que te hago a vos es, bueno, vos sugerís que para las pymes tiene que haber una simplificación del esquema tributario. Me imagino, retención, percepción y demás, que después tenés que hacer todo un esquema, una ingeniería de compensaciones para poder lograr un punto de equilibrio, ¿no? Por supuesto, y lo otro que me parece que tiene que haber es un incentivo y una regularización de lo que es el contrato laboral. Las pymes son las que están presentes en los 2.400 municipios del país. Sí. Somos los que más trabajo damos y los que más podemos dinamizar el trabajo.
Bien, ya que tocas el tema ese, porque cada vez que, depende a quién entrevisto, cuando uno habla de contrato laboral, reforma laboral, a algunos les genera pánico y otros dicen, bueno, es criterioso, lo que plantea es ayornarse, ¿no? Algunos toman la reforma laboral como, bueno, un número para despedir tantos empleados y otros toman la reforma laboral como para decir, bueno, que respeten los derechos que ya tenían y, bueno, busquemos nuevo trabajo. ¿Cómo lo ves vos a eso? Como lo segundo que dijiste vos. Sí. Aparte, el mundo cambió. Nosotros tenemos actividad empresaria hace 31 años. Y no es lo mismo el mundo de hace 31 años que hoy. Sí, también, discúlpame, te interrumpo, pero seguí con tu línea, sí, pero sí. te interrumpo con un dato. ¿Viste? Porque tenemos, bueno, esto se estudiaba en Derecho, las costumbres contraleyen, bueno, pero en definitiva, hoy por hoy sí hay 6 millones de monotributistas que están trabajando para todo el sector, algo le está diciendo al mercado laboral, ¿no? Sí. Al marco regulatorio laboral. Está bien, pero ahí tenés una precarización del contrato de trabajo. Sí. Pero el mayor empleador en negro y de contratos basura de monotributistas es el Estado. Sí. Es el mayor, por lejos. Sí, sí, sí. Yo conozco pocas pymes que contraten monotributistas, digamos, hasta por una cuestión del riesgo que implicaría ese tipo de relación laboral. Porque la relación ¿tiene menos riesgo el Estado de contratar monotributistas que un pyme? Yo creo que tiene más impunidad, no menos riesgo. Y ahí tenemos, creo, un dilema moral en la clase dirigente. Porque todos los políticos de todos los colores nos dicen lo mismo. Sí. Y como yo digo siempre, las pymes estamos en boca de todos y en manos de nadie. Pero nadie hace nada. Bueno, muchachos, hay que agarrar la sartén por el mango y encarar esta situación porque esto, digamos, habla no solo de la riqueza del país, sino también de cómo podemos generar proyectos de vida para un montón de personas jóvenes y no tan jóvenes que al no poder realizar y tener en una senda seria su vida laboral, cuesta planificar todo el resto, cuesta muchísimo. Pero, insisto, si el que te tiene que controlar es el mayor empleador en negro, y uno a veces también, que está todo en regla, decís, pero che, esto es una injusticia. Bien, y te hago la última pregunta, sin meterte en la rosca política, pero sin embargo, el eje es la política. ¿Por qué digo esto? Porque yo te entrevisto a vos, entrevistaba en la presidencia de Mauricio Macri, me venían con el mismo argumento. Te entrevisto a vos, siguen con el mismo argumento. Parece que de alguna manera las pymes quedan en un segundo plano. Por ejemplo, en determinados gobiernos, las entrevistas a todos los empresarios pymes, y sí, lo que reditúa es la especulación financiera. ¿Sí? Sí. Si yo parentesco con tu sector, el sector alimenticio, los balances de las grandes multinacionales que daban pérdida operativa, utilidad financiera. Total. Y de pronto vos con agua tronador no podés hacer utilidad financiera, vos tenés que tener utilidad operativa, ¿no? Por supuesto, pero aparte si el país me invita a tener utilidad financiera, el país no tiene destino. Claro. Esto es lo que tenemos que entender. Claro. Ahora, mi postura va hacia toda la clase política. Claro. Como te dije hace un rato, todos hablan de las pymes, pero yo creo que ahí los pymes tenemos una responsabilidad. Yo creo que las pymes tienen una deuda pendiente de organizarse mejor, de tener objetivos políticos, sea partidarios o no sea partidarios. Y como siempre digo, en todos los partidos políticos vos tenés un especialista en economía, un especialista en educación, un especialista en defensa, pero nunca tenés un especialista en producción y mucho menos que entienda el día a día y el sentir de la pyme. Entonces, cuando esos tipos, por más buena voluntad que tengan, llegan al gobierno y ponen funcionarios, los funcionarios toman decisiones que no tienen nada que ver con las pymes. Bien, te cierro con esto, pero mira, esta es, y no lo tomes a mal, pregunta cerrada, no abierta. Dale. ¿Por sí o por no? Sí. Secretaría de Comercio, no importa, Interior, Exterior, Sí. del gobierno actual, los representantes anteriores de este mismo gobierno y Secretaría de Comercio del gobierno anterior. Sí. Y esto te lo digo porque no puedo dar yo la respuesta. ¿Conocen el mostrador que vos en el día a día, che, tenemos que llegar a tal persona y a otro le tenés que decir, mira, no solamente tenés que entregarle, sino que tenés que cobrar? O sea, el día a día, la problemática que tiene el empresario pyme. Ya te contesto, no lo conocen. No lo conocen y a veces parece que no quisieran conocerlo. Y los que lo conocen también, insisto, yo escuché al presidente cuando en su primera asamblea que dijo vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Y las pymes no nos llegan nunca. Bien.
Clarísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Señores, un pequeño corte. Se quedan con nosotros acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés. Bueno, yo lo presenté en la apertura del programa. Estamos con Juan Scioli y Zach Rudnick. Muchas gracias por estar acá en el programa. Juan, voy a comenzar contigo. Ya los presenté, qué entidades representa cada uno. Empresas nacionales y la macroeconomía. Después lo vamos a escuchar Isaac, pero los indicadores, ya los primeros datos que me dieron las consultoras este mes, viene complejo. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa empresarios nacionales con la macro? Bueno, mirá, uno de los problemas que hoy tiene la empresa nacional es el tema de los insumos difundidos. Esto no cabe duda que es un problema serio. Los nacionales que están absolutamente concentrados en muy pocas manos. El aluminio sabemos que hay un solo proveedor, la chapa, etcétera, etcétera. Pero a su vez hoy tenemos la complicación vinculada a que los insumos difundidos importados es muy difícil llegar a importarla. Es muy difícil lograr CIMI A, te dan CIMI B, entonces no podés importarlos. Y yo te digo, hoy hay fábricas que están con serios problemas para poder seguir produciendo, porque no tienen el insumo básico para seguir produciendo. Ese es un tema. O sea, ¿ya hay ruptura de stock? Ya hay ruptura de stock, te estoy hablando en las pymes, Sí, sí. En las pymes. Y cuando decimos ruptura de stock, ¿podemos sintetizar alguno? Porque vos representás empresarios nacionales, vos me podés decir, hay en el sector textil, hay en el metalúrgico. Bueno, te doy un ejemplo. Sí, a ver. Una química de San Martín. Sí. El 90% de los insumos producen, a su vez, insumos para otras industrias, ¿no? Sí, sí, sí. El 90% de sus insumos son importados. Hoy está prácticamente parado porque no... Un insumo que le falte... ¿Qué sector me dijiste? Química. Química, pero Química. a ver, ¿producto específico? Producen para empresas, por ejemplo, para empresas de cosméticos, Perfecto, ya está. etcétera, O sea, la etcétera. materia prima de cosméticos. Así es. Del sector cosmético. Bueno, sí. entonces, evidentemente, tienen hoy serios problemas porque no tienen la materia prima como para generar esos insumos para otras industrias. ¿Y qué hace un Sergio Massa
donde dice, bueno, me están pidiendo que junte dólares, meto un dólar especial que armé un despiole interno porque el dólar soja armó un despiole. Sí, Algunos se dieron vuelta, el dólar Malbec. subieron los financieros, piden el dólar Malbec. A ver, para ustedes, no lo tomen a mal. Cada sector pide un dólar, el sector vitivinícola, porque nuestra uva típica es el Malbec, dijeron, bueno, ya que a la soja le ofrecen esto, ¿por qué no se lo ofrecen al Malbec? ¿No? Entonces, y empezamos con otros que dicen, bueno, defendamos el tipo de cambio de nuestros sectores, ¿no? Claro, ahora digo, todo ese tema hoy claramente, hablando de la macro, hoy estamos, esta semana en particular, avanzando en una nueva corrida, porque esos dólares que recibieron del sector agropecuario, esos 5.000 y pico de millones de dólares se dieron vuelta, que recibieron, se dieron vuelta, empujaron. Contaron con liqui. Bien, no, también empujaron, y cuando lo cerraron la llave, empujaron al Blue también. Así es, pero fundamentalmente contado con liqui. De manera tal que estamos en serios problemas. Nosotros desde la PYME todo esto lo estamos viendo, y vos me decías desde la macro. El problema es que la macro no está definiendo la micro hoy. No corren hoy por circuitos totalmente separados. Bien. Estábamos hablando con Isaac. El tema precios también es un tema que a nosotros nos impacta, porque hoy el deterioro del poder adquisitivo del salario, evidentemente, ¿qué va a comprar uno? ¿Un zapato, un par de zapatos, o va a comprar el alimento cuando no llega a fin de mes? El alimento. Entonces, esta carrera de precios también genera lo que vos al principio comentabas, la caída del nivel de actividad, ¿no? Vamos con Isaac. Bueno, varias encuestadoras están diciendo, bueno, traccionan los alimentos muy fuertes ya este mes, ¿sí? Este mes de septiembre. O sea, se pensaba que se iba a descomprimir. 7,4 fue al 7 y dicen que este mes algunas, no importa el número porque uno no quiere tirar bombas, pero da 6,6, 6,5, 6. Ya el hecho, todo que supere 4 puntos ya en este esquema es altísimo, ¿no? Sí, o sea, no hay ningún indicio de que entremos en un momento en que la tendencia se revierta, en que la tendencia empiece a generar, digamos, un proceso de mayor o de menor suba de los precios en general, en particular de los alimentos. Bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Hay una situación de permanentes incrementos, de permanentes aumentos. Hay razones estructurales. A ver, el sector alimenticio. Pues voy a simplificar las corrientes de opinión, las simplifico. Nunca es bueno simplificar. Van a decir, muchachos, son los grupos concentrados, ¿sí? Algunos del gobierno le dicen, ustedes, grandes alimenticias, grupos concentrados, los balances le daban, lo que comentaba con Federico Cuomo, empresario PYME, le daban pérdida operativa, ganancia financiera en gestión anterior. Ahora están teniendo utilidades, los balances dan utilidad. Entonces, un sector dice, no, son los grupos económicos concentrados. Otro grupo de economistas van y me hacen el contrapunto y me dicen, no, sin embargo, hay concentración en Brasil y no tiene este nivel de inflación. Sin embargo, hay concentración en Colombia y no tienen este nivel de inflación. Pregunta, ¿solamente el sector alimenticio? ¿La concentración lo considerás como factor determinante? ¿Cómo lo ves vos desde ISEPSI? No, a veces esa discusión es una discusión, digamos, que no tiene salida si la planteas en términos de sí o no. Claro. O sea, yo he leído y escucho opiniones de economistas, incluso cercanos al gobierno, que debaten fuertemente respecto a que el tema de la concentración sea un elemento determinante o no. O sea, cuestionan el planteo, que es el planteo más, digamos, que más difunde el gobierno, el que más hace hincapié el gobierno. El tema de la concentración no es un tema determinante o no es el único tema, pero es un tema importante. Objetivamente, desde que nos enseñaron algo de economía en el colegio secundario, sabemos de que las tasas de ganancia de los monopolios
son superiores a las tasas de ganancias que obtienen las empresas que tienen que competir libremente en el mercado. ¿Y eso por qué? Porque tienen posición dominante y porque tienen la posibilidad de hacer lo que muchas veces están haciendo desde hace bastante tiempo en nuestro país, que es cartelizarse y ponerse de acuerdo respecto a los niveles de ganancia que van a sostener e incrementar incluso en momentos de baja del consumo, porque vos tenés, digamos, lo que dicen las supuestamente leyes de la economía es que si baja el consumo tienen que moderarse los precios. Pero bueno, el único país que utiliza la inflación como motor de impulso del consumo es Argentina. Le dice, ¿cómo es? A ver, es muy sencillo. Llaman por teléfono y le dicen, mirá, va a aumentar, compra ahora que te conviene. Después vas ahí al supermercado, te quejas, aprovecha ahora, compra ahora, porque va a aumentar la semana que viene. O sea, es una lógica perversa que tiene historia. Yo la viví, por una cuestión etaria, la viví de la época de Alfonsín hasta acá. Claro. Mi viejo lo ha vivido en otro contexto, ¿no? No, claramente, siempre la decisión de los grupos más concentrados, que además a medida que pasan los años se van concentrando cada vez más porque van desapareciendo pequeñas y medianas empresas y van quedando solo 2 o 3 grupos en cada rama de la economía, la decisión siempre fue cuando bajan las ventas, cuando bajan el consumo, prefieren subir los precios y de esa manera tener márgenes de ganancia mayores por cada unidad que venden y de esa manera sostener la masa de ganancia global. Pero además, en el tiempo se van agregando otras situaciones que devienen de una sociedad muy segmentada, muy fragmentada, donde las dinámicas en todos los terrenos, en el terreno cultural, en el terreno social y también en el terreno económico y también en el terreno de la dinámica de los precios, se van diferenciando. Bien. Entonces vos tenés hoy que en los sectores de menores ingresos los precios de los alimentos tienen una dinámica propia y eso en alguna medida es sostenida y alimentada por los gobiernos, porque en todos los acuerdos de precios que se van estableciendo, de precios cuidados, de precios máximos, como le han ido llamando de distinta manera, pero más o menos tienen los programas las mismas características, que son acuerdos con las grandes cadenas. En esos acuerdos no entran las cadenas mayoristas, bien, ni entran tampoco las cadenas de supermercados chinos. Le voy a pedir la opinión a Juan. Bueno, Juan, vos, con respecto a lo que dijo Isaac, ¿coincidís, no coincidís? Coincido totalmente, bien, por eso te decía... Entonces, entonces ahí, en esa coincidencia tengo esta pregunta. ¿Y qué es lo que pasa al gobierno? Amenaza oportunidad. Tengo que hacer un acuerdo de precios. Entonces le dice, no, o sea, filosóficamente nosotros tenemos que defender a las pymes. Y otro dentro del gobierno, cualquier gobierno, le contesta, y no te conviene. Llamamos a 4 grandes y cerramos con el 80% del mercado. Eso es lo que se está dando, pero el tema, nosotros venimos insistiendo en que es necesario analizar cada cadena de valor. Es decir, si vos analizás la cadena de valor, el problema es que no se analizan los costos. Entonces pasa lo que decía Isaac. Es decir, yo tengo posición dominante, defino el precio que quiera. De todos modos, porque también hay otro factor. Si no lo vendo en el mercado interno, nacional, lo exporto. Sí. Y en realidad el negocio para ellos es la exportación. Por eso también los salarios bajos. No me importa que no me consuman a mí este producto. Si total yo lo vendo en el mercado internacional. ¿Te refieres a las multinacionales? Claro, por supuesto, por supuesto. Y aparte, no olvidemos que no es un dato menor que manejan el recurso más escaso que tiene la Argentina, que es la divisa. Entre 6 grandes exportadoras te manejan los dólares que entran o no en la Argentina. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué estas multinacionales funcionan bien? Por lo menos no son factores de desacomodamiento de la economía en otros países. Bueno, esto no estoy defendiendo, a ver si entienden. No, tenemos que decir está clarísimo. qué pasa
si lo que digo no es así. Porque si voy a repetir durante 30 años las multinacionales y de pronto me van a decir, no, pero mira que en Brasil hay inflación, aumentó la inflación, pero no explota como explota acá. Yo creo que la madre de toda la serpiente estuvo en los 90 cuando se desreguló. Se desregularon todos los mercados. Los mercados tienen que estar regulados. No puede ser que no haya precios de referencia, por ejemplo. Entonces, me parece que el Estado tiene que comenzar a regular absolutamente todos los mercados. Mirá lo que es, por ejemplo, las prepagas. Sí. Es decir, o lo que es la telefonía celular o internet, etcétera, etcétera. Totalmente desregulado. El concepto de servicio público se perdió en la Argentina. Entonces digo, tenemos que recuperar eso y los gobiernos en serio tienen que meterse a profundizar en cada una de las cadenas de valor, que no son tantas. Bien. Si vos definís una cadena... ahora tenemos aumento de energía. Tengo que ir cerrando, disculpa. Está bien. Sí. Ahora tenemos... Pero te convoco por otra vez, si querés hablamos de la cadena de valor de energía. Aumento de energía. Sí. Pero ¿quién sabe, y le pregunto también a Isaac, ¿quién sabe hoy el costo del gas en boca de pozo? Y es el elemento fundamental para la generación de luz, inclusive. El ex ministro Aranguren tomó un valor internacional y punto. Y listo. Y punto. Claro, ahí se acabó. Dijo, este es el costo. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Siempre queda corto el tiempo. Isaac. Muchas gracias a vos. Te convoco para ambos, por supuesto. Para el próximo programa. Dale. Señores, sí tengo que hacer los agradecimientos. Si comenzamos por acá, ¿saben por qué? Cuando digo por acá es Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, ¿sí? Una sastrería tradicional, pero con un enfoque joven, moderno. Miren lo que es la calidad de la tela, la terminación. Esta camisa también es de Sastrería Windsor, ubicado en la calle Maipú 843. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.